Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Bueno, vamos a tratar la obra del reverendo padre Alberto María Valls del Orden de Predicadores, titulada Apología del Cristianismo, desde el punto de vista de las costumbres y de la civilización. Esta obra está escrita en alemán y traducida por el padre Dionisio Fierro Gacea, sacerdote de las Escuelas Pías de Aragón de la Ciudad de México. Editada en la librería religiosa Plaza de la Concepción número 2 en el año 1905. Primero vamos a editar el prólogo del traductor francés. Taine ha muerto, pero su sistema antropométrico tendrá por largo tiempo todavía a la vista del crítico el compás y el escalpelo con que muertos y vivos fueron medidos, registrados y anatomizados. Vendrán días en que el escalpelo será manejado por mano más suave y menos inexorable que la del inventor. Será quizás el momento propicio para examinar más de cerca y apreciar en su justo valor al hombre a quien dará a conocer imperfectamente este prólogo. Hay deberes que se imponen, y el más elemental para el que escribe un prólogo es recordar una palabra de La Bruyère, y por consiguiente saber moderarse. Y el más sagrado deber del amigo es ser discreto con respecto a otro amigo que ha hecho de la modestia inviolable regla de conducta. Este hombre es alemán y religioso. Dos títulos es cierto que no tienen nada de recomendables para el chauvinismo y para el antimonaquismo, pero tiene otros más. Este religioso, el padre Valls, este dominico, vale él solo por 5 o 6 especialistas y de los mejores. Teólogo, ha escudriñado todos los arcanos del dogma y de la moral. Filósofo, conoce todos los sistemas de filosofía. Historiador, se distingue no solo por la precisión de los detalles, sino también por la generalización en el examen del conjunto de hechos que forman la historia de la civilización. Jurista, acaba de presentar 2 volúmenes sobre la cuestión social que le colocan entre los más estimados jurisconsultos de su país. Asceta, ha escrito sobre la perfección cristiana un libro, una perla que hace las delicias de las almas piadosas. Polemista, sería imposible enumerar los artículos que han salido de su pluma. Políglota, con la misma facilidad con que hable la lengua materna, habla el francés, el italiano, el español, el holandés y el húngaro. Pocos alumnos ha tenido la Universidad de Múnich que le hayan superado en el estudio del hebreo, del árabe, del sánscrito y de la lengua rabínica. Literato, ha puesto a contribución todos los pueblos y todas las épocas. Estilista, maneja con frecuencia el buril de Taine y el sacabucado de Carlyle. Poeta, ha compuesto obras poéticas sueltas, llenas de gracia y armonía. Observador, encuentra tanto placer en escuchar el coro nocturno de las ranas en un estanque como encontraba La Fontaine en seguir el convoy fúnebre de una hormiga. Orador, tiene aquella mirada penetrante, aquella voz sonora, aquellos arranques de entusiasmo patético que obligaban a aplaudir al acordear bajo las bóvedas de Nuestra Señora de Notre Dame. Y cosa notable, bajo semejante peso no han quedado aplastadas las facultades de hombre semejante.
ha sabido sujetar su vasta erudición e imprimirle el carácter de su personalidad viva y original. Las obras que ha publicado no son corrientes inertes que cubren la tierra y cuyo peso desespera a las manos que las tocan. Las ideas que contienen son de esas que nos obligarán a meditar mucho durante medio siglo y aún quizás durante un siglo entero. Por eso, no es maravilla que su nombre haya traspasado las fronteras de su país natal. Atraviésese rápidamente Bélgica para pasar Holanda, un viajero que salga de Francia, cruce los estados alemanes, Suiza y Austria, desciende enseguida a Italia. Si no es una nulidad en el mundo de la ciencia y la religión, oirá con seguridad el nombre de este dominico que se llama el Padre Weiss. Hace ya un cuarto de siglo que se habla de él en esos países en que tanto se ha dejado sentir su acción. En Francia, la Biblioteca Nacional posee 1 o 2 ejemplares de sus obras. Algunos niños han pronunciado su nombre leyendo a sus abuelitas el almanaque de las familias católicas, publicado por Bessinger. El abate Canengieser le ha dedicado un suelto en Le Correspondant. El abad Forget un artículo bibliográfico en la ciencia católica y nada más. Merece en verdad que se le conozca, y esperando que por él hablen sus obras, damos algunos pormenores que llamarán la atención de sus futuros lectores franceses. El padre Alberto María Weiss es bávaro. Nació en 1844 en Indelsdorf, Alta Baviera. Sus 2 rasgos característicos son inteligencia rara, dotada de asombrosa flexibilidad, servida por una actividad increíble. Su inteligencia le ha venido, después de Dios, que es el gran distributor honorum, de su padre, una notabilidad médica, muerto en Neumarkt-sur-la-Rotte. La actividad la debe tanto al temple de su voluntad como a su naturaleza, porque el espíritu de penitencia y de obediencia a la gran ley del trabajo le ha llevado a hacer de su vida una no interrumpida tarea. Alumno del Ludwig-Gymnasium de Múnich, Alberto Weiss se colocó ya desde el principio a la cabeza de sus condiscípulos, y no siendo bastante para él los estudios generales, aprovechó los momentos de ocio para aprender a fondo muchas lenguas modernas y para aprender el estudio de las lenguas orientales. Tuvo por primer profesor en estas al doctor Breitenreicher, uno de los más distinguidos miembros del clero bávaro. Digno de tal maestro se manifestó en todo el discípulo. En 1861 dejó Weiss el gimnasio con los más brillantes resultados y llamó a las puertas de la Universidad de Múnich. El nuevo medio en que se encontraba y en el cual debía pasar casi 6 años era un vasto taller de trabajos científicos. Su actividad estaba en su centro. La muerte y el destierro habían causado, es verdad, muchos vacíos en la pléyade de sabios que Luis I había reunido allí, pero aún quedaban. Además, se habían formado otros no menos ilustres para reemplazar a los que habían desaparecido. Alberto Weiss iba a tener por maestros a Dellinger, cuya estrella empezaba a perder su brillo, al benedictino Haneberg, a Eichmark, Talhofer, Aberle, Himpel, Beischl, los célebres arabistas y sanskrinistas, Max Joseph Müller, Gil Meischer, etcétera, etcétera. En aquella época comenzó el infatigable trabajador a revelar todas las especialidades en que había de ser maestro. El reverendo padre Weiss, del orden de predicadores, es uno de los economistas que hacen raya en el Partido Católico Alemán, dice una nota del Correspondant el 10 de enero de 1893. Su gran apología del cristianismo forma época aún al lado de la de Hettinger. Filósofo y teólogo, el padre Weiss es un orador de alto vuelo, uno de esos que con más gusto se escuchan en los congresos católicos. En Friburgo, lo mismo que en Coblenza, su palabra vehemente y cáustica, conmovida y jovial, había obtenido estruendosos aplausos.
El mismo triunfo le estaba reservado en Colonia. El padre Weiss llevó a su auditorio a las más altas cumbres del pensamiento. Para ordenar de algún modo todos sus trabajos, puede decirse que estudió primero filosofía y literatura. En 2 años consecutivos devoró todos los autores que en todas las lenguas habían tratado aquellas materias. El estudiante de 20 años supo guardar siempre su independencia de juicio y su propia originalidad entre las diversas teorías y los especiosos sofismas que encontró en su camino. No es maravilla que buscase en su amistad sus maestros. Haneberg le profesó particularmente profundo cariño. Cuando en 1863 comenzó Weiss sus estudios teológicos, no pasaba día sin que le visitase en su celda el abad del monasterio de San Bonifacio. En 1866 sacó a concurso la Facultad de Teología de Múnich un tema teológico e histórico a la vez: la historia de las catequesis en los primeros 6 siglos de la Iglesia. Weiss obtuvo el premio y su trabajo fue una prueba de la importancia que debía dar a estudios de aquella naturaleza. Fue su primera obra. No podían ser más favorables sus principios. En el otoño del mismo año entró en el seminario conciliar de Freising, donde probó una vez más que la ciencia no está reñida con la piedad. Pronto le rodearon sus condiscípulos, atraídos por su regularidad ejemplar, por su natural jovial y expansivo y por la agudeza de ingenio, aún por un tanto de causticidad que a veces le costaba no pequeño trabajo dominar. Ni se dejó tampoco avasallar por el ascetismo. Supo encontrar tiempo para traducir algunos escritos católicos ingleses que publicó en los diarios de aquel tiempo. Ordenado sacerdote en 1867, con 11 de sus compañeros en la catedral de Freising, algunos meses más tarde volvió como prefecto al seminario conciliar que acababa de dejar como alumno. Se le dio ese cargo para facilitarle la preparación para el doctorado. Una beca con la que le recompensó Luis de Baviera en 1869. Le fue un medio excelente para adelantar en la ciencia y completar sus estudios. Durante un año en el cual el principal acontecimiento fue el brillante resultado que tuvo en los exámenes para el doctorado, pudo seguir los cursos de las más famosas universidades de Alemania. Visitó sucesivamente a Friburgo de Brisgovia, a Bona, a Tubinga. En Friburgo trabó amistad con Albano Stolz, aquel teólogo popular de estilo humanístico, pintoresco con un calado de Hasselbach. No estaba lejos el día que habían de aprovecharse otros del fruto de tanta labor. Llegó ese día cuando el doctor Weiss volvió al seminario conciliar de Freising como prefecto y profesor de teología. Entretanto, no había pensado solo en sí mismo, habían llamado su atención en especial manera las necesidades de la época. En el Münchner Pastorblatt había publicado 3 artículos notables, en particular el deber del clero en las cuestiones sociales. Solo 6 años debía permanecer el doctor Weiss en el seminario de Freising, pero los que en aquella época le conocieron no olvidarán las meditaciones de la mañana que preparaba con el cuidado más exquisito. Veía ya aparecer al futuro apologista en su vibrante palabra, en su acento convencido y en las chispas que se veían brotar de su espíritu y de su corazón. Su talento de controversista se reveló en un artículo que tituló «Miras protestantes en algunas cuestiones católicas». Esas miras morales aparecieron primero con su verdadero nombre en los Historisch-Politischen Blättern, publicándolas más tarde con el seudónimo Heinrich von der Klana. La originalidad de los títulos, el vigor de la exposición, la sal de aquellos ensayos revelaban al gran vergador de la moral cristiana. Pero una obra notable debía señalar los últimos años de su profesorado en Freising. La librería Herder de Friburgo quiso hacer una nueva edición del Kirchenlexikon,
de Betzer y Belte, y el Dr. Weiss fue encargado de la dirección del nomenclator. Los que conocen el grado de inferioridad en que había quedado en Alemania la ciencia católica después de la Real Enciclopedia Protestante de Herzog pueden darse cuenta de la importancia y de las dificultades de aquel trabajo preparatorio. El joven profesor lo cumplió. A pesar de esto, tuvo tiempo todavía para dirigir a sus alumnos en las más arduas discusiones de la escolástica. Feliz juventud la que tiene maestros semejantes. El año de 1876 forma importante fecha en la vida del Dr. Weiss. Hacía tiempo que se sentía llamado a la vida religiosa y sus preferencias le llevaban al orden de Santo Domingo, que tantos servicios ha prestado a la causa de Dios con la ciencia y con la actividad de sus miembros. Sin escudriñar profundamente esas misteriosas relaciones que tienen lugar entre el alma y su Dios, podemos explicar las circunstancias de carácter externo que le hicieron tomar aquella determinación. Él mismo ha señalado muchas en un librito encantador que acaba de publicar con el nombre de Lebensweisheit. No hay duda, los importantísimos estudios de los célebres dominicos, la generalidad de las medianías y la ceguedad de los hombres, la convicción de la necesidad de una orden contra el cual se envalentonaba el furor de sus perseguidores, la caída de los más elevados genios de la época le hicieron más fácil este paso. Entró en el noviciado de hermanos predicadores de Greist, en Estiria. No era definitivo, sin embargo, el adiós que daba a su patria. Acabada de hacer la profesión, volvió a Múnich. De las conferencias que dio en el casino católico de aquella ciudad en las cuaresmas de 1878-1881 y de otras conferencias predicadas en Greit y en Viena, debían hacer una parte de su apología del cristianismo. En el año 1983 se dirigió a Roma, donde le llamaron sus superiores para hacer una nueva edición de las obras de Santo Tomás de Aquino. Fue íntimo del célebre dominico H. de Niffel. De 1885 a 1887 moró en Luxemburgo, donde pasó 2 años bastante duros en la fundación de un convento de su orden. Estuvo después 5 años en las residencias de Viena y de Oldenburgo, de Hungría, y en 1890 fue a la Universidad de Friburgo, de Suiza, a repartir los tesoros de su saber entre la juventud de aquella universidad. Hoy es superior del convento de Graz. Mas, estos no son más que algunos jalones plantados para indicar las líneas principales de la actividad de este hermano predicador. Al lado de las mencionadas obras sería bueno colocar las leyes de la renta y del salario, tema que le ha dado el más amplio desarrollo el jesuita Lenkul. Otra de sus obras, el Kitterhum, estudio sobre la caballería en el cual trata el autor desde el punto de vista cristiano las semejanzas y la diferencia entre la chanson de Roland y el Rolandschlei alemán y la encantadora bibliografía de Benjamin Herder, en que se revela todo entero el corazón del amigo abnegado, etcétera, etcétera. Bien, será necesario coleccionar los innumerables artículos que en los diarios y en las revistas de Alemania y de Austria le hicieron publicar las necesidades de la época y de la caridad. Y aún deberíamos seguirle en las cuaresmas que ha predicado, en los retiros que ha dado a los seglares y a toda clase de órdenes religiosas y en los congresos que ha entusiasmado con su palabra, y no acabaríamos. La no interrumpida labor de este atleta de la ciencia y las pruebas que tuvo que soportar en Luxemburgo han debilitado su salud, porque digámoslo de paso, hace 15 años que el padre Weiss no pasa un día sin sufrir. Sin embargo, piensa que no ha llegado todavía para él la hora del descanso. Hoy sueña con un gigantesco trabajo que será el coronamiento de su apología del cristianismo. Ayúdele Dios nuestro Señor en su empresa. Para terminar este bosquejo será bueno añadir que estos rasgos exteriores no son lo más hermoso que hay en él. Mas, ¿para qué asustar la humildad de ese religioso que está pronto a recibir lecciones del primer niño que se le presente?
Dejémosle bajo el velo cuyos pliegues no quiere que se levanten. Testigo la respuesta que dio a su traductor cuando le pidió el nombre de las personas que más de cerca le habían conocido. Comillas, no me permite mi conciencia nombraros a esas personas, exagerarían mis hechos y callarían la triste verdad. Ved aquí la triste verdad. Pobre pecador, abuso de los dones de Dios, sirvo de continua carga a mis prójimos, con mis locuras y con mis pecados. He llenado los lugares todos en los que he habitado y he dejado fallidas todas las esperanzas que habían fundado en mí. Los que quieran conocer mejor las interioridades de su alma, lean su Lebensweisheit. La más considerable y la más importante de las obras del padre Weiss, la que le ha dado justa celebridad, es su apología del cristianismo desde el punto de vista de las costumbres y de la civilización. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? Forman 5 volúmenes. Los 3 primeros comprenden las conferencias que predicó en Múnich, en Viena y en Graz. El cuarto, el curso de economía política que enseñó a los estudiantes de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Y el quinto es un tratado especial añadido a la obra para completarla. 4 rasgos principales recomiendan esta apología a la atención de los contemporáneos, contribuyendo a darle un lugar preferente en los trabajos de este género. La novedad del punto de vista en que se coloca el autor, la erudición que manifiesta, la adaptación de la obra a las necesidades de la época actual y la originalidad con que se tratan las materias que comprende. Ha conocido el autor que para llegar a la masa de espíritus trabajados por el positivismo e incapaces de sostener discusiones abstractas, era necesario dar tregua a las sutilezas de la dialéctica. Dejando pues a un lado, al menos en cierta medida, los trillados senderos de las discusiones dogmáticas que hasta el presente había recorrido la apologética, ha puesto los ojos en consideraciones menos áridas y que, sobre todo en los primeros siglos, fueron una de las principales causas de la difusión del cristianismo. Ha tomado a su cargo la justificación de la moral cristiana. Para ello ha considerado esta moral no solo en sí misma, en lo que pudiera llamarse su excelencia intrínseca, sino en sus relaciones con todas las otras morales que se han desarrollado fuera del cristianismo. Como línea de tierra ha tomado al hombre considerado en su naturaleza íntima y en sus destinos. El primer volumen trata al hombre en su desenvolvimiento fuera del cristianismo, el segundo al hombre bajo la influencia del cristianismo, el tercero al hombre como parte del todo social y el cuarto volumen al hombre aspirando a la perfección cristiana. Pudiera dar margen este título a una discusión, pero esta apología no es precisamente una defensa del cristianismo, es más bien una exposición clara y distinta del mismo. Era ciertamente esta apología un plan grandioso cuya ejecución exigía para su perfección ciencia y habilidad poco comunes. Para colocarse a la altura de la empresa se trataba nada menos que de poner a contribución las religiones, las costumbres religiosas, la mitología, la teología, la historia de los tiempos fabulosos, los proverbios, la filosofía, la literatura, las artes, la ciencia de gobierno, la política social, la vida de los pueblos, la vida de familia, la educación, los principios de formación y de instrucción y, naturalmente, ante todo, la vida moral privada bajo todos sus aspectos, la historia del pecado y la de la santidad. Era además necesario saber escoger y saber contenerse. Después, dar vida a todo ese conjunto, pues sin esa vida las obras de erudición corren el gran riesgo de quedar sepultadas en el polvo de las bibliotecas. Es uno de esos actos de audacia que, ejecutados por un espíritu ordinario, contribuyen a aumentar el número de esos manuales insípidos que rechaza con disgusto el pensador serio, porque no ve en ellos sino una ciencia indigesta. No solo consiguió el padre Weiss
este plan, sino que lo afrontó con esa calma serena propia de los grandes genios, y puede decirse que lo realizó con toda perfección. Lo que más sorprende a primera vista son esos innumerables materiales de diversas procedencias que han venido a ocupar cada uno su propio lugar. Suponen lectura más que extraordinaria. Y a esta múltiple ciencia añadir la elevación de sus cálculos, el nervio de la argumentación, la potencia de la síntesis y la exactitud en las apreciaciones. En asunto tan vasto no hay necesidad de decir que no podía detenerse en tratar detalladamente las relaciones de cada una de esas ciencias con la moral cristiana. Hubiera tenido que dar a su obra proporciones colosales. Supo evitar ese escollo. Comprendió que era su papel trazar anchas vías en ese embrollo científico que ha invadido la moral cristiana, despejar el horizonte para que pudiera respirar y orientarse el pensador. En este trabajo camina con los ojos bien abiertos, fijos en todo lo que lleva por delante, pero sin dejar de volverlos a izquierda y a derecha cuando lo juzga necesario. Al estudiarle, se ve que poco a poco se levanta con toda su magnificencia el grandioso edificio de la moral cristiana. Llega un día en que el hombre aparece completamente nuevo. Sin exageración, puede decirse que jamás se ha comprendido mejor el cristianismo, y no es tan escabroso el camino que pudiera creerse. Cierto que son serias las materias que se tratan y que no convienen a los indolentes que no están prontos a levantar los pesos para fortificarse con las verdades eternas. Exigen mucha atención y mucha reflexión, tan sustanciales son, mas no hay por qué asustarse. Ha sabido el autor desembarazarse de ese lenguaje de escuela, de esa terminología científica a que muchos lectores, sobre todo los franceses, tienen instintivo horror. Las comparaciones pintorescas, las numerosas citas tomadas de diversas literaturas, el giro original con que ha presentado las cosas, la independencia en los giros y a veces la ingeniosa sal que ahí se encuentra facilitan mucho su lectura. Desde luego sorprende ese estilo especial que en nada se parece al de los autores alemanes conocidos. Después, provocada poco a poco la curiosidad por el atractivo de la novedad, se sigue y se ama ya al padre Weiss antes de terminar la primera conferencia. El corazón entra también por mucho, y algunas de sus conferencias, tales como Esse Homo y la más pequeña en el reino de los cielos, merecen ser leídas de rodillas. En 1878, cuando el joven dominico se estrenó en el casino de Múnich, acudió a escuchar la inmensa concurrencia. Por un instante se asombró de su atrevimiento. Los adversarios del cristianismo y sus partidarios se emocionaron ante la energía con que desde lo alto de la tribuna denunciaba los vicios de la educación, ante los golpes que dirigía a la centralización que anula los esfuerzos de los individuos, ante las sangrientas heridas abiertas en el corazón de sus compatriotas, lanzando de sus pedestales a los más adorados ídolos de Alemania, a los Schiller, a los Goethe, a los Humboldt, etc., ante los juicios a veces poco favorables que formaba de los germanos, ante la antorcha encendida que paseaba a través de las civilizaciones paganas y anticristianas, y ante la fuerza con que se oponía a las ideas aceptadas y con que demolía los simulacros que encontraba a su paso. Unos gritaron escandalizados, otros tuvieron miedo y muchos amigos tímidos aconsejaron al atrevido predicador que siguiese otra línea de conducta. Vanos fueron sus consejos. Estaba seguro de su doctrina y de su ciencia el apóstol. De ceder sería por interés humano. Él no tenía ninguno, no podía dejar de hablar. Y a despecho de los críticos continuó la obra que había comenzado. Pronto se vieron brillar en él dos cualidades que se habían notado al principio: gran espíritu de imparcialidad con que hacía justicia a todos y caridad enteramente evangélica. A la sobreexcitación y al temor sucedieron la admiración y el entusiasmo.
Su celda y su confesionario fueron asediados y gracias a las reiteradas solicitaciones de sus oyentes, consistió en que se imprimiesen sus primeras conferencias. Después ha continuado la obra, aún no había aparecido el último volumen y ya se había hecho la segunda edición de los primeros. Actualmente está en preparación la tercera edición. Sin pensar en despreciar las obras análogas como la de Hettinger, por ejemplo, es necesario ver en ella una prueba de la oportunidad de esta apología. En ella se extiende la acción del padre Weiss a todas las clases de la sociedad, desde el sabio y el obispo hasta el humilde trabajador encorvado bajo su labor cotidiana. A los ojos de todos, el Hijo de Santo Domingo ha restaurado la precisión de dos nociones con frecuencias cambiadas y mal comprendidas, y de que dependen sin duda la prosperidad o la ruina del individuo y de la sociedad, las nociones del hombre y del cristiano. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Convicción Radio.